Las diferentes guerras civiles del siglo XIX, 8 guerras civiles, sin contar la pre-independencia, que fue la guerra civil entre federalistas y centralistas provinciales en la Patria Boba. Todas estas guerras civiles en el siglo XIX tuvieron un componente religioso, porque en unos casos acompañaron a los hacendados para evitar la liberación de los esclavos. En otras, como la de los supremos, acompañaron a los sacerdotes, o fue animada por los sacerdotes para evitar que le expropiaran los conventos. Esta guerra de los conventos o conventillos, que se desdobla en la de los supremos, se confunde como una sola, pero tiene 2 etapas. Y en las otras, la guerra por la educación, una reforma educativa que fue rechazada, la Iglesia intervino. Siempre ante la pérdida de privilegios hubo un componente religioso que alentaba a una de las partes, y usualmente, si se mira, apoyaron al partido conservador, los miembros de la Iglesia, cuando se enfrentaban con los liberales. Pero también la constante es que estas fueron guerras bipartidistas. La Iglesia estuvo presente en la conquista, en la colonia y en el nacimiento de la República. En la conquista acompañaron como evangelizadores, misioneros a los conquistadores y a los encomenderos. Y durante la colonia, esto duró 50 años, y durante la colonia, 260 años más, acompañaron a las autoridades virreinales para evangelizar, cristianizar y ayudar a convencer y a someter a la población de mestizos, de criollos, de peones, de afrodescendientes, etcétera, etcétera. En el nacimiento del Estado-Nación, o sea, cuando triunfa la Guerra de Independencia, la Iglesia se reacomoda y permanece. Entonces uno no se explica cómo, si estuvo en las etapas de dominación de los extranjeros, cómo va a permanecer en una nueva etapa de dominación interna criolla con un Estado-Nación que organiza la República. Antes no fueron expulsados. Por eso las expulsiones de los jesuitas y de otras congregaciones y la afectación a sus bienes se da en los gobiernos sucesivos, pero más que todo en los gobiernos liberales de mitad del siglo XIX, para quitarle beneficios a la Iglesia. Y toda esta puja o enfrentamientos o jaleos se da en el curso del siglo XIX entre el Estado y la Iglesia. Al término de la Guerra de Independencia, cuando triunfa la Guerra de Independencia y nace el Estado, se disputaban el poder el ejército, que fue el triunfador, el ejército patriota que se convierte en ejército institucional, el Estado nuevo, que es el Estado-Nación republicano que reemplaza a el virreinato con la legislación de carácter constitucional, que es la ley fundamental de Angostura, de transformar lo que fue territorio dominado en territorio republicano, con el principio internacional del uti possidetis iure. Y de tercero, encontramos a la Iglesia reacomodada para adaptarse a los cambios, pero presionando para no perder los privilegios. Entonces, la Iglesia y el Estado se fueron adaptando, convivieron para ir al ritmo de los cambios que exigía la naciente república, o sea, el nuevo Estado. Pero la visión de uno y otro, o sea,
del Estado y de la Iglesia era diferente. Una con una concepción laica, sobre todo los dirigentes liberales, y los otros con una concepción teológica, tomista, religiosa, conventual, de cómo debería funcionar la Iglesia con una nueva república y frente a esos cambios no perder privilegios. He allí el quid del asunto en este tema. La sola configuración del orden republicano implicó una nueva modalidad jurídica al reemplazar la legislación de Indias por el orden jurídico interno, es decir, el nacimiento del derecho de una juridicidad diferente, y esto implicaba unas disposiciones que lesionaban a la Iglesia. O sea, el orden jurídico republicano es muy distinto al orden jurídico colonial, que era un copy-paste de normas de Navarra, de Castilla, de León, de Aragón, de los territorios españoles. Esto implicó un nuevo orden jurídico. Lo religioso pretendía impregnar todo: las costumbres, la educación, el orden público, las acciones privadas, etc. Entonces, ¿cómo mirar esa relación Iglesia y Estado en el siglo XIX? Hay que mirarlo con varias ópticas. Una narrativa de los historiadores liberales y conservadores sobre lo que sucedió. Otra por las reformas liberales de mitad de siglo, sobre todo en los gobiernos de José Hilario López, de José María Obando, y lo que va a suceder con los radicales liberales de la Constitución de Río Negro, 22 años donde se pretendieron hacer cambios, aunque fueron interrumpidos por la acción de Núñez al formar un partido y un proyecto, el Partido Nacional, y un proyecto nuevo, la Regeneración, que le va a devolver privilegios a la Iglesia. Lo otro por el patronato real y el patronato republicano. El patronato real defendía a la Iglesia y le otorgaba beneficios económicos. El patronato republicano, desprendiéndose del Vaticano, era con algunos beneficios, pero no tantos como lo que tenían, a lo cual no se adaptó la Iglesia. En la práctica, el binomio Estado e Iglesia fue el resultado del enfrentamiento entre el ideal de un Estado que quería lo moderno y un mundo tradicional, que era la concepción de la Iglesia. El anticlericalismo de los liberales no fue ateísmo. Allí es donde estuvo la macartización, creyendo que eran ateos o señalándolos de ateo y calificando el liberalismo como si fuese pecado. El anticlericalismo a lo máximo fue antirromanismo, es decir, que el ejercicio de la Iglesia Universal Católica, la religión, no podía extenderse a todos los actos civiles y políticos, porque una cosa era el Estado laico y otra cosa era el Estado tomista o el Estado religioso, que pretendían ellos mantener como cuando tuvieron los privilegios en la Edad Media europea y en la Edad Media de la colonia en América. El papel de la religión, digamos, por ser la religión una iglesia universal católica, por ser universal, la religión, con la presencia de Pío IX, un papa que dura 32 años ejerciendo el papado, desde 1846 hasta 1878. Hace que, por ser la religión universal católica y el Papa dirigir la grey de los católicos en varios países, o sea, una transnacionalización de la grey de los fieles, penetra en los países internamente, interfiriendo las relaciones entre Iglesia y Estado. El Sílabus, una especie de encíclica que expide Pío IX, pretendía que se conservaran todos los privilegios que tenía la Iglesia antes del nacimiento de las repúblicas latinoamericanas. Y allí fue donde estuvo el choque con los civiles, con los laicos, quienes
pretendían orientar y formar al Estado, construir al Estado con reformas constitucionales y con modernizaciones de origen civil, sin haber expulsado a la Iglesia, sino a quienes se oponían a las reformas, quitarles esos beneficios. Los enfrentamientos fueron totales. Quienes sí se identificaron con el Papa, el sílabus y la forma de ver el mundo, esa cosmogonía, fueron los conservadores. Por eso los conservadores tienen un comportamiento igual o equivalente al de la Iglesia, y fueron acogidos por ellos, y ellos salieron ante las guerras civiles a defender la posición de los conservadores, porque la religión permeaba todo en el siglo XIX, desde la política, la ideología, la economía, la cultura, la educación, hasta el ordenamiento social. En el siglo XIX la prensa desempeñó un gran papel, como lo va a hacer en el siglo XX la radio, y a finales del siglo XX la televisión, y hoy las redes sociales. Los periódicos por la imprenta tenían un gran valor, y los liberales en sus reformas constitucionales, tanto de 1853 como la de 1863, establecieron la libertad de pensamiento, de prensa y de fundación de esos medios. El libro de José David Cortés Guerrero, que lo pueden ver ustedes en pantalla, y el libro de Jorge Villegas, Colombia, enfrentamiento Iglesia y Estado entre 1819 y 1887, el año del Concordato, nos permiten en el Canal 2 tener esta bibliografía y otros apoyos para interpretar lo que sucedió en el siglo XIX y para reseñar al mismo tiempo estos importantes libros.